tardes. Pues sin más preámbulo, para dar inicio a la siguiente mesa de trabajo, pues me presento, Susana Guevara, quien estará moderando la mesa número 11, que tiene correspondencia al área de Ciencias Forenses y Criminalística, en donde se nos compartirá el siguiente tema: aplicaciones de la psicología forense, evaluación del daño psicológico en víctimas de delitos violentos, por la maestra Mónica Aimé Gutiérrez, con quien ya contamos con su presencia, quien es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, ha cursado 8 diplomados en temas de violencia de género, centros de justicia para las mujeres, derechos humanos y trata de personas. En dimensión psicoanalítica realizó estudios de maestría en psicoanálisis y una especialidad de niños y adolescentes con enfoque psicoanalítico. Cuenta con amplia experiencia, asistencia clínica y docencia en instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, DIF, Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Ha participado en congresos, programas de radio y televisión en temas de psicología jurídica, violencia y deporte de alto rendimiento. También contaremos con el tema intervención especializada del psicólogo forense en juicios penales por la maestra Gloria López Santiago, psicóloga egresada en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Fiscalía General de la República Mexicana, candidata a doctora en estudios de familia por Instituto de Terapia Familiar CENCALI, perito oficial en materia de psicología en materia de familia y niñez, victimología y género adscrita al Poder Judicial del Estado de México desde el 2011 a la fecha, integrante de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense. También intervención del perito en caso de abuso sexual por la maestra Mireya Quintero Soto, psicóloga por la UNAM, maestra en programación neurolingüística e inteligencia emocional, perito profesional en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, perito profesional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y docente del Diplomado Psicología Forense en la línea de la Sociedad de Ciencias Forenses, SOCIFO. Bueno, así le cedo la palabra a la maestra Mónica para dar inicio con esta mesa y también rápidamente recordarle a los asistentes que preparen sus preguntas para agilizar el proceso de interacción al final de cada ponencia y respetar un promedio máximo de 15 minutos por ponente para poder aprovechar al máximo el tiempo. Gracias. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias. Es un gusto saludarte, Susi, a ti y a todos. Pues bueno, vamos a empezar porque justo el tiempo, ¿no?, apremia. ¿Puedo compartir mi pantalla? Pues bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Estoy muy contenta porque el día voy a estar en esta mesa con dos amigas, colegas además, pero amigas que quiero mucho y que vamos a compartir juntas esta parte. Bueno, pues nosotros, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de la parte del daño psíquico, en la cuestión justo de esta parte, ¿no?, pericial y forense. El daño psíquico, en la definición que nos da el DSM-4, es que está relacionada con un déficit en el funcionamiento general de las habilidades de una persona a partir de un evento que obviamente lo dañó. Y el DSM-5, que ya agrega un poco más, dice que es cuando una persona presenta un deterioro, una disfunción, un disturbio o trastorno o desarrollo psicogénico o psicoorgánico que afecta a sus esferas afectivas, limitando su capacidad de goce individual, familiar, social y o recreativa. Si nosotros pensamos en delitos violentos como el feminicidio, ¿no?, como un asalto a mano armada, como el secuestro, etcétera, definitivamente nos damos cuenta que en las víctimas hay esta parte, ¿no?, de afectación, que efectivamente limita el goce, ¿no?, con su familia, social, recreativo, etcétera. Y más adelante pondré un ejemplo. Sin embargo, esto es, ¿qué es lo que esto abarca, no? Si lo basamos en dos ejes, bueno, lo decía anteriormente, en el monoaxial y en el multiaxial, quiere decir que puede ser una sola dirección como una articulación del cuerpo humano, ¿no? Imaginándonos el codo. Esa sería una parte monoaxial. O podrían ser en diferentes direcciones, como la movilidad que genera el conjunto de las extremidades del cuerpo. Así se mueven en distintas direcciones. Cuando nos dedicamos a esto, es como muy importante ver, dependiendo la pericial, dependiendo el delito que estamos, ¿no?, estudiando,
¿qué es lo que ha movido todo esto, no? No nada más es una cuestión, y les hablaría del ejemplo de los delitos cuando hacía peritajes por lesiones, ¿no? Culposas. De repente las personas pueden decir, yo voy a denunciar al otro porque su perro, ¿no? Me mordió. Y entonces recuerdo en una junta de peritos que la otra perito decía, no, pero bueno, es la historia de la señora, ¿no? Que la señora se expuso a todo eso. Definitivamente puede ser, sabemos todos aquí desde el inconsciente, que sí haya algo de eso. Sin embargo, el evento, los hechos, la lesión que causa, ¿no? Tiene que ver con varias cosas. Por eso sí pudiera ser un poco la historia, un poco el inconsciente, pero también los hechos y lo que pasó en ese momento y cómo se dieron las cosas. Eh, Vamos a revisar dos conceptos importantes, ¿no? La definición, la palabra daño, ¿no? Molestia, dolor, deterioro o perjuicio, porque mucho en la parte legal es como la reparación del daño, ¿no? De eso que me está causando mucho dolor, mucho deterioro y que obviamente perjudicó. Esta palabra viene del latín danum, que tiene que ver con condena o con castigo. El término trauma proviene del griego traumáticos, herida que hiere, que se desplaza, transmisión de lo que lastima. Y es bien importante comprenderlo en la evaluación de los delitos, de las víctimas que han tenido delitos violentos, porque uno se pregunta, ¿no? Incluso, insisto, en el caso del feminicidio, la consecuencia, el daño que se genera, los hijos que quedan huérfanos, ¿no? Por ese tipo de cosas que hicieron, ¿no? A lo mejor a sus mamás, que definitivamente a veces es hasta una exposición del cuerpo como tal, ¿no? En la calle. ¿Cuál es el daño y qué es lo que pasa con esto, no? Bueno, el daño psicológico se refiere a las lesiones psíquicas, que a lo mejor efectivamente no las vamos a ver tan tangibles como en un cuerpo, pero que sí van a estar en las conductas, en el discurso, cuando hacemos la valoración, la entrevista, ¿no? Que son producidas obviamente por ese delito violento, generando secuelas emocionales que van a persistir en la persona de una forma crónica. O sea, no es que nada más ahorita, o sea, no, esto puede permanecer, ¿no? Mucho tiempo. Y lo vemos a lo mejor y lo vamos a ver un poco más adelante con la evaluación de las personas, ¿no? Que han sido víctimas de abusos. Como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren además negativamente en su vida cotidiana. Este desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación, porque la vida le cambia a partir de un secuestro, a partir de un asalto, a partir de un choque, porque eso, cualquier trauma por un delito violento supone una quiebra, ¿no? En el sentimiento de seguridad de una persona y de rebote en el entorno familiar cercano. Recuerdo una vez haciendo una evaluación pericial a una víctima de abuso sexual desde que ella llega al centro de terapia de víctimas de abuso sexual, estaba sentada en el consultorio en una posición como fetal, toda como encogida, ¿no? Como a la defensiva todavía, ¿no? Y entonces, conforme fui estableciendo el rapport, no es fácil porque además es alguien que viene ¿no? De un proceso de investigar, de estarle preguntando, y de repente la víctima lo que ya quisiera es que no le estuviéramos preguntando tanto, sin embargo, es importante, ¿no? Entonces, se va viendo incluso desde la parte de la entrevista del discurso, el diálogo, lo que utiliza y cómo también a lo mejor después, cuando ya va entendiendo, va hablándolo, la postura puede cambiar, ¿no? Más allá de ese sufrimiento de la víctima directa, queda alterada toda la estructura familiar porque es en todo el ambiente en el que ella se mueve, las consecuencias de eso que pasó, qué pasó a partir de este delito, ¿no? Que entonces le cambia la vida constantemente y a partir de qué sucede. Sin embargo, en la evaluación del daño psíquico, que del latín es el quantum doloris, sufrido en las víctimas, es importante para planificar el tratamiento, así como para tipificar los daños criminalmente. Determina la incapacidad de establecer
una compensación, ¿no? Em, una compensación, un famoso perdón. Sabemos que en la parte legal hay un otorgamiento del perdón, pero para esto se tiene que hacer antes toda la evaluación, ¿no? Y realmente determinar. Pongo otro ejemplo. Insisto, en el caso de las lesiones culposas, una vez tuve un peritaje que tenía que determinar el daño moral de la persona, porque fue un accidente, definitivamente en algunos casos, los accidentes pues generan obviamente pérdidas y esta persona pierde el ojo. Era un choque automovilístico, ella pierde el ojo y hay que hacer toda la reparación y la evaluación del daño moral. Se tiene que clasificar incluso bueno, se tiene que buscar en la ley cuánto vale un ojo, en la ley federal del trabajo, cuánto vale un ojo, cómo fue la parte de la trayectoria, cómo iban, si iban rápido, si no iban rápido, todo ese proceso que si uno lo piensa y dices, bueno, es que la pérdida de un ojo no la podemos reparar tan fácilmente, ¿no? No es que porque el otro pueda pagar el ojo de vidrio, con eso yo ya voy a quedar tranquila y satisfecha, no, es todo ese proceso de la pérdida. ¿Qué pasó? ¿Qué me dañó a partir de que ahora yo ya no voy a tener ese ojo? Aunque pague el otro las operaciones, aunque me den un ojo de vidrio, ¿no? Todo lo que significa. Entonces, Em, les pongo aquí, para poder evaluar, primero tenemos que investigar los tipos de daño que se presentan en tales eventos. Les pongo un ejemplo aquí que maneja Enrique Echeverría, y él habla de que tenemos que checar estos sentimientos negativos, si hubo humillación, si hubo vergüenza, si hubo culpa o si hubo ira, en el caso de los delitos más violentos, por supuesto. Si generó ansiedad, preocupación constante por el trauma, con tendencia a revivir el suceso, depresión, pérdida progresiva de confianza personal como consecuencia de los sentimientos de indefensión y desesperanza experimentados. Si pensamos a lo mejor, ¿no? En un secuestro, la forma en que las personas, los secuestradores le hablan a la víctima, la forma en que le dicen, en que la humillan, en que todo eso, ¿no? Tenemos que poder evaluar. Disminución de la autoestima, pérdida del interés y de la concentración en actividades anteriores que eran gratificantes, cambios en el sistema de valores, especialmente la confianza y en los demás y la creencia en un mundo justo, hostilidad, agresividad, abuso de drogas, modificación de las relaciones, depresión emocional, aislamiento, aumento de la vulnerabilidad, con temor a vivir en un mundo peligroso y pérdida de control sobre la propia vida. Cambio drástico en el estilo de vida, con miedo a acudir a los lugares de costumbre, ¿no? Hay una sensación de ya no querer volver a pasar por el mismo lugar o no querer salir, ¿no? Algunas víctimas se aíslan y entonces ya no quisieran tener contacto incluso con nadie, ¿no? Alteraciones en el ritmo y en el contenido del sueño, disfunción sexual, que todo esto lo vamos a ir nosotros revisando en la parte de la entrevista y la evaluación. Lo que genera habitualmente entonces el daño psicológico suele ser la amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica. Como una lesión física grave, bueno, ¿no? Como la percepción del daño como intencionado, la pérdida violenta y sorpresiva de un ser querido, la exposición al sufrimiento propio o de los demás. Yo creo que de los duelos más difíciles es el de las personas desaparecidas, ¿no? Que no sabes si sigue viva, si no sigue viva, dónde está, qué pasó con ella, ¿no? No tienes un lugar, un espacio donde a lo mejor tú digas, es que yo le voy a ir a llorar al cementerio, porque si no la volvieron a encontrar, ¿no? Es complicado. Entonces, por eso las secuelas también son para los familiares. Hay 3 fases en el daño psicológico, ¿no? Por las que se cursa habitualmente. En una primera etapa suele surgir una reacción de sobrecogimiento, como les decía, ¿no? O sea, yo me voy a cerrar como en esta parte de no, para no volverme a sentir otra vez expuesta o vulnerada, con un cierto enturbamiento en la conciencia. Por eso a veces pasa que de repente
pueden decir algunos abogados, es que primero dijo una cosa y luego la otra. Bueno, es que en lo que está procesando, entendiendo todo lo que pasó, ¿no? Es como estar embotada, estar como aturdida, ¿no? La conciencia. Y con un embotamiento general caracterizado por lentitud, unos pensamientos de incredulidad y de pobreza de reacciones, porque están como exactamente embotados, aturdidos, no, o sea, no sé, con esta parte de la incredulidad de, me está pasando esto a mí, o sea, sí pasó, será un sueño, veo cuando despierta va a ser otra cosa, ¿no? En una segunda fase, a medida que la conciencia se hace más penetrante y se diluye el embotamiento producido por el estado de shock, se abren paso vivencias afectivas de un colorido más dramático. Dolor, indignación por cómo se dio, rabia, impotencia, culpa y miedo, que se alternan con momentos de profundo abatimiento, ¿no? Y por último, hay una tendencia a reexperimentar el suceso espontáneamente o bien en función de algún estímulo externo, concreto, asociado. Si entonces fue una cuestión de que a lo mejor justo cuando choqué llegaron los secuestradores y era la intención, entonces cada que yo escuche un rechinido de llantas, entonces eso me va a alertar otra vez y sentir y como volver a experimentar eso que pasó. Hay que situar siempre el daño psicológico en relación con el trauma sufrido. Una vez situado, se van a generar dos reacciones después del shock. La vulnerabilidad psicológica, esta se refiere a la precariedad, a la carencia o falta de generar un equilibrio emocional. La vulnerabilidad biológica se refiere a un menor umbral o reacción de la activación psicofisiológica, por lo que ambos tipos de vulnerabilidad pueden ampliar el daño psicológico del delito en la víctima. Y en suma, las víctimas de riesgo tienen una cierta predisposición a convertirse en víctimas de un delito porque constituyen una presa fácil para el agresor. Yo de repente digo, pareciera que ya los agresores como que las huelen, como que saben dónde se puede y no, pero por toda esta parte que hay, ¿no? De antecedente, del evento. Aspectos relacionados con la vulnerabilidad psicopatológica. Bueno, también Echeburúa maneja la vulnerabilidad psicológica, biológica. Habla de experiencias negativas y de un daño psicológico en víctimas de violencia. ¿Cómo pudiéramos entender esto mejor? Bueno, es más fácil ser víctima de, de la violencia, ya sea sexual, ya sea eh, psicológica o emocional, si se trae una historia, ¿no? Previa de maltrato. Y por eso decía, pareciera que los agresores, en el caso de los agresores sexuales, hasta saben dónde se puede, ¿no? Dónde es que el niño está más descuidado, que ha vivido violencia, es más fácil. Las estrategias de afrontamiento, obviamente, ¿no? Inadecuadas, insuficientes, y además el insuficiente también apoyo familiar y social, porque en el caso del abuso, por ejemplo, de eso no se habla, ¿no? ¿Qué van a decir? Que entonces ahora ya la familia quedó deshonrada. Todas esas cosas que vemos que pasan en este tipo de víctimas. Desde una perspectiva meramente psicológica, un nivel bajo de inteligencia, ¿no? Cuando hay una historia de fracaso escolar, también se es más vulnerable. Una fragilidad emocional previa, haber presenciado algún evento traumático, como les decía, traer toda una historia ya, ¿no? Una mala adaptación a los cambios, un locus de control externo y extremo, percepción y localización de la causa, una percepción sensible del delito como algo extremadamente grave e irreversible. Todos estos factores debilitan la resistencia a las frustraciones y contribuyen a generar una sensación de indefensión y de desesperanza, con muy poca confianza en los recursos psicológicos propios para hacerse con el control de la situación. Y yo les diría, efectivamente, Seligman
habla de un síndrome de indefensión aprendida, que de repente uno se cuestiona, no de a gratis, de repente no por le pasan a algunas personas. Sí, la delincuencia está muy elevada, sí puede, a cualquiera podemos ser víctimas. Sin embargo, si tenemos una historia, ¿no? Si tenemos un previo antes, si hemos visto escenas de violencia, como lo he dicho, esto es más fácil que se dé. Entonces, la fragilidad emocional se incrementa y acentúa cuando hay una historia como víctima de otros delitos violentos o de abuso, cuando hay un estrés acumulativo, cuando hay antecedentes psiquiátricos familiares, cuando hay un divorcio de los padres antes de la adolescencia de la víctima. El principal antídoto contra la pena es poder compartirla, que lo pueda hablar, que lo pueda decir, y eso es lo que trabajamos mucho con las víctimas. Es por eso que podemos concluir que el grado de daño psicológico, como las lesiones y secuelas, está mediado por la intensidad y la percepción del suceso sufrido. El carácter inesperado del acontecimiento, nadie nos esperamos un delito violento, pero pasan tristemente. El grado real de riesgo sufrido, la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima, la posible concurrencia de otros problemas actuales y pasados, el apoyo social existente, los recursos psicológicos de afrontamiento disponibles. Todo ello configura la mayor o menor resistencia al estrés de la víctima. Entonces, es importante que nosotros, si estamos como peritos haciendo una evaluación, tengamos muy presente todo esto, aparte de, obviamente, pruebas que la maestra Gloria a lo mejor les hablará un poquito de las pruebas, porque es muy interesante y hay muchas. Aceptación del hecho y resignación, esas son las estrategias de afrontamientos que las víctimas llegan a tener de una manera positiva. Experiencia compartida del dolor y la pena, reorganización del sistema y la vida cotidiana. Es importante que ellas puedan reorganizar su vida, que puedan resignificar, que puedan no seguir adelante. Hacer una reinterpretación positiva dentro de lo posible, por supuesto, del suceso, ¿no? Hasta donde ello es posible. Ajá. Establecimiento de nuevas metas y relaciones, búsqueda de apoyo social, implicaciones en grupos, ¿no? O terapias de autoayuda, bueno, grupos psicoterapéuticos donde se puedan escuchar y ver también, escuchar a otras víctimas, porque eso es importante, ¿no? Que se apoyen. Estrategias de afrontamiento negativas que podemos encontrar también en las víctimas es el anclaje de los recuerdos y planteamientos de preguntas sin respuestas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que haber pasado? Y entonces que se queden anclados nada más en eso. En sentimientos de culpa de si yo no hubiera salido ese día, si yo no hubiera contestado, no sé, a lo mejor hasta ahora sabemos que los delitos también son cibernéticos, si no hubiera entrado en una aplicación, ¿no? Porque pues todo el mundo a lo mejor hemos visto series que hablan de todo esto, como El estafador de Tinder, ¿no? Etcétera. Entonces, genera culpa en algunas de las víctimas. Emociones negativas de odio y de venganza, aislamiento social, implicaciones en procesos judiciales, sobre todo cuando el sujeto se implica voluntariamente en ellos. Es muy interesante cuando uno está haciendo un peritaje, una evaluación, que de repente le pregunta uno a la víctima, bueno, cuénteme qué pasó antes, ¿no? ¿Qué pasó antes para entender el porqué de la hora y por qué se está involucrando en esto? Obviamente yo hablaría pues también desde el inconsciente y como dice muy bien Freud, a veces hay los que delinquen, ¿no? Por conciencia de culpa. Consumo excesivo de alcohol o drogas y abuso de medicinas. Personalidades con un adecuado manejo del estrés, bueno, entonces eso también tenemos que estarlo evaluando en una cuestión pericial, el control de las emociones y valoración positivas que tiene la víctima de uno mismo, cómo era antes, ¿no? Claro, qué pasa con el evento y cómo afecta, pero hay que tener como toda una certeza de que justo eh, puede a lo mejor también seguir a pesar de lo vivido. Un estilo de Maestra, vida, perdón que ¿sí? le interrumpa, pero estamos ya Así con excedidas de tiempo. Ok, tiempo. sí. Sí. Gracias por recordarme, porque si no yo hablo mucho. Ajá. Bueno, entonces creo que lo más importante y para dejarles el tiempo a mis compañeras
es que tenemos que checar las fases, ¿no? La personalidad, los estilos de afrontamiento, ajá, de las víctimas para poder hacer una buena pericia. Por mi parte sería todo. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Podemos entonces continuar con el siguiente tema, por favor. Gracias. Maestra Gloria, no la escuchamos. Tiene su micrófono activado, pero no la escuchamos. Si gusta, podemos darle la palabra a la maestra Mireya para lo que resuelve lo del audio. Gracias. Adelante, maestra Mireya. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Clarísimo. ¿Puedo compartir pantalla? Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y dice Aime, yo hablo mucho, no, yo hablo muy poco. La verdad es que yo trataré de ser más concreta. Y bueno, la intervención del psicólogo en actos judiciales es muy reciente. No tiene mucho tiempo que se empezó a pedir justamente la intervención de especialistas en psicología en casos, sobre todo de abuso sexual infantil, y que pues vemos que cada año desafortunadamente van en aumento y la demanda de especialistas justamente en el ámbito pues va cada vez siendo mayor y mayor y mayor. Y eso implica evidentemente pues mucha responsabilidad y, como lo decía la maestra Aime, un trabajo constante y una actualización constante de nuestra parte. Y entonces, los servicios que se requieren de nos, como psicólogos por parte de los sistemas judiciales tiene que ver con justamente la evaluación del daño psicológico, que ya lo platicaba la maestra Aimé, la valoración de la credibilidad del testimonio, que no tiene nada que ver con que podamos determinar si es verdad o es mentira lo que está diciendo, ahorita lo veremos más adelante, y también con este acompañamiento que podemos hacer hacia los menores de edad, ¿no? Hacia, bueno, que ahora son niños, niñas y adolescentes, tenemos que manejarlos en esos términos, ¿no? Y entonces, esos son los tres ámbitos donde podríamos nosotros intervenir y que evidentemente esto implica, ¿no?, que una gran responsabilidad de rendir justamente dictámenes que tengan todo un soporte científico y que puedan orientar el trabajo del órgano jurisdiccional, es decir, de los juzgadores. Es difícil, ¿no?, la tarea que ellos tienen en esta parte de la impartición de justicia, y nuestra tarea justamente es poder brindarles los elementos que ellos requieren para poder sustentar, motivar sus sentencias. Hace rato que estaba yo pensando justamente en la ponencia, ¿no? Yo decía, en días pasados escuchaba yo el desahogo de una compañera perito de un niño, valoró a una niña de violencia de 3 años, y ella comentaba que había basado su valoración solamente en una observación clínica, porque sabemos que, bueno, hasta este momento no hay pruebas que podamos aplicar a niños tan pequeñitos de menores de 4 años. Y entonces el abogado, yo siempre les digo, los abogados están haciendo su trabajo y a veces lo hacen muy bien y nos cuestionan tan bien que nos llevan justamente a un reto a nosotros como peritos. Y el abogado le preguntaba a la compañera que si solo había basado su valoración en la observación y con base en qué había hecho esta observación. Y tristemente pues la compañera decía que bueno, pues solo lo había hecho con la experiencia que ya tenía, porque ya tenía varios años trabajando en el tribunal y que bueno, con eso basaba su intervención. Y esto evidentemente pues resta credibilidad y objetividad a nuestros resultados, porque tendríamos que estar basando nuestros dictámenes, nuestras valoraciones justamente en una metodología científica, y que sabemos que si hay escalas de desarrollo, también hay guías que pueden proporcionarnos estos elementos justamente para basar esta observación en parámetros muy claros del desarrollo, y que, como decía la maestra Aimé, pues tenemos que checar en muchos aspectos, ¿no? Desde toda esta parte del desarrollo, la vulnerabilidad, y que
si bien es cierto, la prueba psicológica solo es una de las tantas pruebas en las que el juez puede sustentar o motivar o fundamentar sus sentencias, sí me ha tocado, ¿no? Muchos casos en primera instancia o en segunda instancia, ya en apelaciones, donde los jueces sí consideran mucho los dictámenes, y por eso es que yo les pongo aquí que es muy complejo lo que nos tenemos que hacer, es de suma responsabilidad y sí tienen que estar bien sustentados y motivados nuestros dictámenes con una base científica. En este sentido, pues es importante que el especialista en psicología, el perito que va a intervenir, pues tenga todo un conocimiento en cuanto a la teoría y también la práctica en temas como desarrollo infantil, el abuso sexual infantil, los tipos de entrevista, porque no es lo mismo entrevistar a un niño de 4, 5, 6 hasta 10 años a un adolescente o a un adulto, ¿no? Las formas en que se abordan a los menores, las pruebas psicométricas que se pueden aplicar, la valoración justamente de la credibilidad del testimonio y todos los protocolos. Tenemos que tener un amplio conocimiento de estos protocolos que existen justamente cuando se tiene que intervenir en casos donde existen niños, niñas o adolescentes. Mucha de la metodología que empleamos nosotros pues tiene que explorarse diferentes áreas del desarrollo justamente porque con base en esto podremos determinar todos aquellos indicadores, ¿no? De alguna afectación que pueda presentar el niño, porque si no lo sabemos, pues no lo vamos a identificar, ¿no? Si hay alguna regresión, si hay alguna conducta hipersexualizada. Entonces, todo eso nos da indicadores sumamente importantes y que sabemos que finalmente cada una de las etapas del desarrollo presenta sus retos y que para poder determinar justamente el desarrollo cognitivo o el testimonio de un niño tenemos que considerar pues justamente estas cuestiones de la percepción, la memoria, el lenguaje, si es acorde el relato que nos está haciendo el niño a su edad cronológica, ¿no? O corresponde a comentarios inducidos o a una afiliación al discurso de alguno de los padres o de algún adulto, porque también tenemos que considerar justamente el evaluar o el valorar todo el entorno en el que se está desarrollando este pequeño. Aunado a todo esto, pues es imperioso contar con ciertas habilidades que nos permitan a nosotros la regulación de alguna situación emocional del niño, ¿no? Porque, como lo decía la maestra Aimee, pues vienen las reactivaciones y evidentemente nosotros tenemos que contar con esas herramientas para poderlo contener emocionalmente y evitar justamente las revictimizaciones. Por eso yo les decía, es importante conocer los artículos, por ejemplo, de la Suprema Corte, toda la jurisprudencia, todas las tesis que existan, los protocolos que nos hablan de la no revictimización y que hay artículos justamente de la Suprema Corte y de la Comisión de Derechos Humanos que nos dicen a nosotros como psicólogos, tú tienes la responsabilidad de decir si es viable la valoración o no es viable. ¿Qué necesitas justamente para hacerlo? Yo sí lo he hecho en muchas ocasiones cuando ya los niños han sido multivalorados. Solicito que mis homólogos, o sea, los que ya valoraron, me proporcionen a mí las audio y videograbaciones de sus valoraciones, así como las pruebas que aplicaron. Desafortunadamente no cuentan con ellos. Y entonces, muchas ocasiones tenemos que volver a valorar, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Por eso yo les decía, es de suma responsabilidad todo lo que nosotros tenemos que hacer para no someter a los niños o a los niños y adolescentes a una valoración nuevamente y que implica una revictimización, ¿no? En este sentido, pues la detección justamente del abuso sexual, yo les decía, tiene varios signos que tenemos que considerar y pues muchos de ellos pueden ser específicos, pero otros, como por ejemplo lesiones que presente o el mismo discurso del niño, pero algunos otros son inespecíficos y que solo los vamos a lograr detectar a través de una buena entrevista, ¿no? El tipo de entrevista que utilicemos. Yo, por ejemplo, les comparto, me guío mucho en el protocolo de Nitsch, que creo que es una guía muy práctica y muy buena en cuanto a
cómo abordar al niño desde el inicio, cómo brindarle la confianza, ese entorno de decir, no hay respuestas buenas ni respuestas malas, explorar también si conoce, tiene ya el desarrollo moral justamente para ver si conoce lo que es la diferencia entre la verdad y la mentira. O sea, es una guía. Si bien es cierto, todos los protocolos no son vinculantes, ¿no? Sí son unas guías que nos sirven justamente para dirigir nuestras valoraciones. Sobre Maestra todo también, Mireya, muchísimas sí, gracias. Tenemos que continuar con la sí, siguiente parte de la ponencia. ok, Definitivamente son puntos bastante importantes que si hay dudas ahorita podremos extender con el público que nos acompaña. claro que sí, gracias. Adelante, maestra Gloria. Gracias. ¿Y ahora sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Sí, Perfecto. ahora sí. comparto. Bueno, Adelante, vamos a, por favor. gracias, comparto pantalla y mientras, bueno, pues ya voy a hablarles un poquito acerca del tema de la intervención especializada del psicólogo forense en el contexto penal. Y bueno, les voy a platicar así como muy rápido que esto tiene que ver pues con estos ámbitos que a veces pueden ser un poco más difíciles, entre comillas, y que tal vez hemos escuchado, espero solamente que no hayamos tenido algún caso cercano de alguien que esté en un contexto penitenciario, que haya estado en algún reclusorio, que haya estado procesado. Entonces, bueno, la intervención especializada que tiene el psicólogo en este contexto, pues es muy importante, primeramente porque va a tener una tarea didáctica. Ya lo han mencionado las maestras en esta relación de poder señalar algunos aspectos muy específicos en los cuales nosotros tratamos de ilustrar, de guiar esta orientación que tiene el ámbito judicial, dado que a veces podría decirse como un poco cuadrado, lo que llegamos nosotros es a explicar todos estos términos psicológicos de identidad, de relación familiar, de conformación personal, de satisfacción emocional, porque eso se vio involucrado en un aspecto muy específico, que en términos, bueno, pues de lo concreto de algunas disciplinas como la criminalística, la criminología, pues le dicen, como les coloco en la imagen, de decirle a la justicia, al juez, ok, esto está sucediendo, esto está pasando, y de igual manera, esto es una mancha de salsa, es capsu, de sangre, ¿qué es? Para nosotros nuestra tarea va a ser en este sentido didáctica porque vamos a proporcionar estos elementos técnicos que nosotros tenemos y que aprendemos durante varios años y muchos más en las especialidades, ahora a irlos traduciendo para que sean parte de lo que tomen en cuenta para poder llegar a una determinación. Es decir, vamos a actuar sobre un elemento, una realidad social que nos va a decir si está presente en este hecho jurídico y hablamos de personalidad, de psicopatología, hablamos de explicar por qué alguien cometió una conducta delictiva, ya sea un robo, un secuestro, una violación, un abuso sexual, un homicidio. ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde viene? ¿De dónde surgió? ¿Es algo que tiene mal de su cerebro, de su personalidad, de su familia? Y eso desde luego pues va vinculado de una manera importante a la psicología en ámbitos muy específicos como puede ser esta valoración del daño, esta valoración en casos de agresiones sexuales con niños, que es un tema muy especializado. México desafortunadamente ocupa los primeros lugares a nivel mundial en casos de agresiones sexuales a niños y esto nos da a nosotros también este contexto de cuál es esta exigencia, incluso estas atenciones especializadas en el contexto de las denuncias. Qué importante es que se cuente con estos protocolos que ya escuchábamos, con este conocimiento, con esta sensibilidad, esta profesionalización y capacitación, por ejemplo, para actuar en casos de violencia contra las mujeres, esta parte de conocer qué tipo de daño está suscitándose, cómo se da esta afectación y cómo se va vinculando. Entonces, en este contexto y un poco dentro de este contexto penal, pues nosotros vamos a trabajar en esta línea con entrevistas, con evaluaciones forenses, con pruebas psicométricas y aquí vamos a incluir entonces una amplia gama de pruebas de personalidad, de inteligencia, de daño psicológico. Vamos a poder integrar algunas herramientas muy especializadas como esta que mencionaba la maestra Mireya relacionada con el protocolo de Nietzsche, así como algunas entrevistas que se han generado a nivel internacional para poder guiar tanto una entrevista con un presunto responsable, como pueden ser estas de valoración de riesgo, o sea,
Hay protocolos específicos que nosotros vamos a seguir o que podemos utilizar en un estudio que tiene una finalidad jurídica para decir, a ver, bueno, de acuerdo a esto, existen ciertas condiciones o presenta un daño psicológico o presenta este niño una afectación y eso me lleva a realizar este análisis en este contexto psicológico, en esta evaluación contextual de entender por qué esta víctima está presentando estas características o por qué no las está presentando, que eso también es importante, por qué encuentro esta interacción entre una persona que o este nivel de daño psicológico en una persona que fue secuestrada, que fue víctima de una violación o que está en un contexto de una dinámica de violencia familiar. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo utilizo estas técnicas, estas herramientas para poder determinar finalmente en nuestro caso, cuando damos un informe en este sentido, pues hay una implicación legal. Alguien puede terminar en un proceso penal y puede tener una consecuencia que lleve a una sentencia donde tenga que estar recluido por cierto tiempo. Entonces, la responsabilidad que se lleva es sumamente importante y vamos a poder actuar en diferentes temáticas, desde casos de violencia de pareja, desde intervenciones forenses en el contexto de estos casos de feminicidio. Es decir, ¿puedo trabajar? Claro que sí, puedo hacer análisis psicológico, desde luego, puedo evaluar o puedo entrevistar a la persona que cometió este hecho, puedo establecer incluso, se ha hablado un poco acerca de los famosos perfiles psicológicos, que tiene que ver con toda una estructura científica, técnica, metodológica. No crean que solamente es como ver una serie y ya tenemos ahí toda la solución. Implica este análisis técnico científico para poder establecer estas intervenciones muy especializadas. Es parte de lo que hacemos los psicólogos y como les decía, finalmente eso va a tener una responsabilidad para nosotros a nivel profesional porque hay una consecuencia en esta otra persona que está en este contexto. Y desde luego también esto nos va a permitir a nosotros poder identificar algunas características, algunos datos importantes de estas personas que en algún momento cometieron algún hecho delictivo o que están en esta condición y cómo eso se está llevando a cabo dentro de este contexto social, personal, familiar. Por ello es que ante esta realidad, el psicólogo forense o en esta área, el perito psicólogo va a tener esta responsabilidad de contar con una amplia capacitación, con una amplia profesionalización, con una sensibilidad. Si yo voy a entrevistar a una persona que tiene un proceso o que está en un proceso de daño psicológico, como ya lo describía la maestra Mónica, esta parte de el daño que se va a hacer presente cuando refiera qué fue lo que le sucedió y cuando existen esta reactivación emocional o en este niño que pasó por una situación de un abuso, son parte de estos aspectos técnicos a considerar en los que yo tendré que desarrollar el más alto sentido ético. Sí, creo que hablar de ética en el contexto de cualquiera de nuestras disciplinas sociales es fundamental. En este punto trabajamos con emociones humanas, asumimos responsabilidades y desde luego pues esto conlleva también el contar con esta capacitación, el contar con esta sensibilidad, como decía, para poder hacer esta entrevista con el niño, para conocer qué fue lo que sucedió o con esta persona que está en este proceso de daño psicológico y que, bueno, pues se va a ver muy afectada emocionalmente. Eso nos lleva a trabajar específicamente en testimonios especiales, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, víctimas, justiciables, tendremos que ir ajustándonos nosotros porque en el ámbito forense el psicólogo tiene mucha menos autonomía que en el ámbito clínico. Nosotros somos auxiliares del juez y esta función pues obviamente implica el ser consultor de puntos específicos para poder determinar o para poder informar al juez, al abogado, a la fiscalía con los cuales vamos a trabajar y vamos a decir, bueno, el impacto psicológico que se está presentando está en este sentido, en el caso del niño está presentando estas situaciones, en el caso del presunto responsable hay estos elementos, o pensemos cuando nos enfrentamos también a presuntos responsables que tienen características muy particulares, un adulto mayor, una persona con discapacidad en cualquiera de estos sentidos, o un menor de edad, un adolescente que está en alguna situación o que se ve implicado en alguna cuestión donde termina, bueno, en un
proceso legal. Entonces, esta parte también será importante el señalar cuáles son estos puntos respecto a esta valoración, a esta metodología científica y a la práctica basada en evidencia. Nosotros contamos con protocolos, con pruebas psicométricas, con análisis científico. Les puedo decir que incluso en esta parte de poder analizar, de traer a la par el análisis de la dinámica familiar, del contexto, de la interacción, de lo que sucede, de estas secuelas, de todo lo que valoramos, tendrá que estar sustentado en esta metodología científica, en esta valoración y en este informe que nosotros vamos a dar, que en el contexto penal generalmente nos va a implicar el que nosotros nos presentemos a un juzgado, demos un informe ante una audiencia, demos toda esta explicación que va a implicar también el desarrollar ciertas capacidades y habilidades profesionales de expresión, de desarrollo del lenguaje, de técnica también para escribir y para poder transmitir, es decir, para traducir toda esa parte técnica a algo que pueda ser entendible para otras personas que no son psicólogos. Entonces, esto nos lleva a nosotros pues un triple trabajo, porque no solamente hacemos valoración e intervención con personas en diferentes contextos, sino que además lo transmitimos y lo informamos en un contexto que no es el de nosotros ni es la parte clínica. Estamos en una audiencia, en un juicio, donde nos está viendo el juez, donde nos están grabando, donde estamos teniendo diferentes situaciones y que desde luego, bueno, pues finalmente están cuestionando y de repente pues tienes que jurar ante la bandera o ante la Constitución y eso también conlleva para nosotros el contar pues con esta preparación profesional en todas estas temáticas. Entonces creo que es un poco hablarles del panorama, la verdad es que de manera muy general creo que son parte de las aplicaciones que podemos tener y que desde luego pues también esperaríamos que en las preguntas, bueno, podamos abordar un poquito más algunas de estas temáticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Definitivamente es un tema que muy bien podríamos haber aprovechado en mucho más tiempo, ¿no? Sé que es muy apasionante y que bueno, la audiencia tiene muchas dudas. Aquí nos comparten una pregunta, ¿no? Si los psicólogos que realizan valoraciones en víctimas de abuso sexual deben contar con una especialidad o certificación o pueden hacer válido un dictamen o valoración de cualquier psicólogo con práctica clínica. ¿Quién nos podría responder esto, por favor? Bueno, les comparto, lo ideal es que para poder dar un informe en una víctima de abuso sexual, y en cualquier contexto forense, lo ideal es contar con alguna capacitación, por lo menos. En México apenas se están diseñando estas certificaciones, algunas instituciones sí ya las están proporcionando y lo ideal es por lo menos contar con experiencia que se acredite en el contexto forense. ¿Por qué no en lo clínico? Porque es un ámbito totalmente distinto y la visión puede ser diferente. Entonces sí puede existir una confrontación respecto a la preparación que se tiene para dar el informe. Muchísimas gracias, maestra Gloria. También por acá nos preguntan cuáles son los problemas que se encuentran con mayor frecuencia para enfrentar en este ámbito, es decir, que vaya desde lo político, religioso, etcétera. Muy amplia la pregunta, pero más o menos así dice. Sí, maestra Mónica. Bueno, y así, yo creo que definitivamente las cuestiones religiosas sí tenemos ahí algunas dificultades, ¿no? Si hay una religión que a lo mejor a veces no permite, ¿no? Ciertas cuestiones se complican, ¿no? Entonces, políticas, pues bueno, a lo mejor yo les diría desde mi experiencia que la violencia está en todos lados y que definitivamente a mí me ha tocado de repente que, bueno, el director del penal también tuvo una situación violenta, ¿no? Entonces, pero él no va a tener todo el proceso igual que todos los demás, ¿no? O sea, entonces el proceso es diferente, me trasladaron a otras oficinas, ¿no? O sea, otra cuestión, o sea, sí va a haber, yo creo que aquí en México hay series muy interesantes, hay una que está muy interesante que se llama Duda Razonable, ¿no? Y ahí se ve como todas estos injusticias y cuestiones que a veces pueden ser limitantes. Otra cosa que nos encontramos a veces es el lenguaje, como decía la maestra Gloria, ¿no? Tenemos a veces también traductores, ¿no?
porque las víctimas de repente a lo mejor hablan hasta una lengua, ¿no? Y tenemos que traer a un perito traductor que nos ayude a hacer la entrevista, etcétera. Entonces yo creo que de que puede haber cuestiones así, por supuesto que sí las hay, ¿no? Políticas también, ¿no? Económicas, etcétera. Y una de las cosas que yo quisiera compartirles rápidamente es que a veces también para nosotros es muy estresante que te llegue una petición donde te puede decir el juez, tienes 24 horas para entregarme el dictamen. Si no entregas el dictamen en 24 horas, arresto, ¿no? O una multa. Entonces, sí, la psicología forense, ¿no? Como bien lo decían mis compañeras, sí es importante estar especializado. Hay maestrías ya también en esto, en victimología, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es estar especializado y tener como mucho temple para todos estos temas. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Tenemos una pregunta para la maestra Mireya, porque es quien nos habló justo de las pruebas, ¿no? Y que pues todo está ligado al final del día, esto que nos están compartiendo, ¿no? ¿Qué opina maestra Mireya de las pruebas proyectivas CAT? No especifica en para qué, pero preguntan, ¿qué opina usted de estas pruebas proyectivas? Bueno, más que mi opinión, ya hay investigaciones que nos hablan de que las pruebas proyectivas no deben ser utilizadas en el ámbito forense. De hecho, la Suprema Corte ya ha establecido algunas tesis respecto a este tema, porque, bueno, se considera que no tienen como el suficiente sustento o tendrías que tener como una especialidad ahí sí en psicoanálisis para poderlas interpretar y que finalmente pues son muy subjetivas, ¿no? Entonces no están ya validadas en el ámbito forense. Muy bien, por acá nos comparten, nos comentan lo que se enfrenta un psiquiatra psicólogo en la entrevista película Hombre de Hielo. No sé si la han visto, maestras. Sí, eh, interesante, ¿no? O sea, The Iceman se llama el documental que está en HBO. Em, bueno, yo diría ahorita a ver que igual mis compañeras, pero que se enfrenta como a a entrevistas con él, ¿no? ¿Qué pasó? Y a mí me encanta el final de ese documental cuando él pregunta, ¿por qué soy así? ¿No? ¿Por qué aparentemente no siente? Por eso le llaman el hombre de hielo. Y entonces él le pregunta al psiquiatra, porque el psiquiatra, o sea, primero pregunta el psiquiatra, ¿no? Muchas preguntas para tener como un enfoque en toda la historia, de toda la dinámica familiar, de cómo se ha ido generando. Sin embargo, al final le dice, ¿no? ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Y él, el hombre de hielo, ¿no? Le dice, sí, quiero saber por qué soy así. Y entonces la explicación que da el psiquiatra, ¿no? Es, si alguien ha visto el documental, es muy bonita, ¿no? Y además se lo dice como bien, ¿no? O sea, efectivamente le va narrando que por cosas de su infancia, de su historia, de la formación de su personalidad, es que, ¿no? Tiene estas conductas, ¿no? Pero bueno, no sé si, Gloria, ¿quieres agregar algo más? No, pues creo que bastante complejo, complejo, ¿no? Hablar de cuáles son las situaciones que se enfrentan y creo que tiene un poco que ver con esta cuestión de cómo trabajar en todos estos contextos y de cómo a veces por aquí creo que preguntan, ¿no? Si existe alguna parte para poder trabajar con el sistema familiar antes o después del hecho, o solo se trabaja con la víctima. A veces quisiéramos como encontrar los predictores perfectos o la forma de predecir que exactamente que alguien va a cometer una conducta. Y no se tiene al 100%, ¿no? Son una serie de factores que justamente van a confluirse para poder establecer, pues, que alguien cometió un hecho violento o que estuvo en este contexto o que pudo haberlo realizado. Y la forma en que nosotros también podemos enfrentar estas situaciones cuando estás entrevistando o cuando realizas una entrevista a un procesado que además te dice, bueno, es que estoy aquí por el homicidio de la psicóloga que me daba atención, ¿no? Porque ya me tocó un procesado que fue esta la situación, ¿eh? O sea, entonces, pues también tiene que ver, ¿no? Con esta parte, ¿no? De lo personal, de qué se confronta,
porque finalmente en esta cuestión de, de la relevancia que tiene este trabajo, pues también conlleva cierta personalidad para nosotros y también cierta preparación. Por eso es que hacía yo el énfasis hace ratito. Bueno, la parte clínica nos sirve muchísimo, nos da todo este sustento, pero cuando nosotros también estamos en este punto, hasta poder explicarle, ¿no? O sea, tú eres así con esto y esto y esto, ¿no? Esto fue lo que te está dando como resultado tu conducta en este momento, también tiene que ver con una preparación que tendrías que tener para poder hacerlo tal cual, ¿no? Y sí, son casos también complicados. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda es un tema que da para mucho, con muchos conceptos, con muchas áreas. Ustedes los mencionaron desde la aplicación de pruebas, desde la preparación, desde la línea tan delgada que hay entre la intervención y cómo puede llegar a confundirse o caer, ¿no? Que sería un tema muy interesante con la revictimización, ¿no? ¿Cuál es esa línea delgada entre intervenir, tratarlo y revictimizar? Entonces, pues bueno, quiero agradecer muchísimo su presencia, su ponencia, sus esfuerzos, y también al público que nos acompaña y un reconocimiento para las tres. La constancia se les hará llegar a su correo. Asimismo, les invitamos a que permanezcan en esta sala aquellos que quieren continuar con la ponencia que continúa, que sucede a esta, o cambien de sala en caso de corresponder así. Sin más por el momento, nos despedimos. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias. Muy Muchas buenas gracias. tardes. Gracias. Muchas gracias, maestras. Excelente ponencia. Muchas gracias, Susi.